Hola, ¿cómo están? Buenas noches, profesora. Hola profesora, buenas tardes. Hola, Oh, buenas. tanto tiempo. Oigan, chicos, veamos. Hay 13 conectados. Esperemos un ratito y comenzamos, porque hay poquitos. Vale, profe. Yo ya hice la revisión de sus trabajos, ya así que las notas ya están en el campus, las tengo que pasar después al portal. Hay tres estudiantes que no subieron trabajo. Si es que están acá, les envío un correo, ya para que puedan responder. No voy a decir sus nombres para no exponerlos, pero em, les mandé un correíto para ver qué pasó. Si de pronto yo me traspapelé o bien no lo enviaron, entonces para conocer la situación, ¿ya? Eh, ya, chicos, hoy en nuestra penúltima clase, yo hoy día pretendo terminar todas las diapositivas que nos quedan de esta tercera y última unidad. Respecto a la evaluación, para quienes tienen dudas, yo pregunté en la universidad y me recomendaron enviarla esta semana, ¿ya? Sin embargo, de enviarla esta semana, la voy a enviar el miércoles o el jueves a más tardar, y yo creo que les voy a dar unos 3, 4 días para que puedan responder, ¿ya? Va a ser una prueba que van a tener que justificar porque van a seleccionar cada una de las alternativas, verdadero o falso u otro, ¿ya? Así que para que estén en conocimiento. Algo importante también a mencionar es que la información, digamos, para desarrollar la evaluación está toda en el tercer PPT, ¿ya? Así que no debiesen existir mayores dudas o consultas al respecto. De todas maneras, si surgen, feliz las puedo Profe, responder. Dígame. profe, cortito y apretadito, mire, buenas noches. Buenas noches, compañero. Hola. Lo siguiente, donde nosotros tenemos la tercera unidad, hay una carpeta que dice tercera unidad, material de la tercera unidad. Ahí hay una diapositiva larga. De esa Esta, diapositiva, de esa. sí, esta misma, ¿ya? Ah, De ya, todas perfecto. maneras, de todas maneras, Álvaro y compañeros que están presentes, en el caso, yo hoy día igual tengo que evaluar, porque si hoy día en el fondo no alcanzo, porque por lo general ustedes igual son una sección que tienen dudas, ya, o que preguntan, o que les gusta en el fondo conversar acerca de ciertas temáticas, lo que me parece perfecto. Entonces, en caso de no concluir, el material, digamos, teórico para el estudio autónomo está. Esos son parte de sus deberes también como estudiante, estudiar de forma autónoma. Pero yo tengo muy claro que si no lo vemos en clase, yo creo que lo mejor es que no lo veamos en una prueba tampoco, ¿ya? Así que desde ahí no se preocupen. Todas las consideraciones que existen al respecto, una vez que se termine esta clase, van a ser debidamente aclaradas en la descripción de la evaluación para que no se preocupen a que les pueda ir mal o algo similar. ¿Ya? Así que sí, es el PPT que está en esa carpeta, es este mismo. Sin embargo, si no lo alcanzan a ver todo, lo voy a reajustar y les voy a subir y les voy a mencionar, por supuesto, que esté el PPT reajustado dependiendo de lo que veamos o no veamos. ¿Ya? Claudio, Sí, profesor, una consulta. ¿Individual o grupal? Es que no escuché bien. ¿La prueba? tengo que pensarlo, pero yo creo que esta vez va a ser individual. Ya, entonces quedamos a la espera del pensamiento. Sí, lo que pasa es que va a depender mucho de la clase de hoy, ¿ya? Porque yo la prueba la tengo lista en el fondo, pero si no alcanzamos a ver todo, voy a tener que reajustarla y va a depender mucho de la clase de hoy, básicamente, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? Profesora, Yo, profe, ¿la, ah, la Cristian, prueba es dígame. en plataforma o usted nos envía el documento y nosotros se lo devolvemos después?
Mira, consulté si se podía, porque yo, al menos en la universidad que estoy estudiando, me subo en la prueba a la plataforma, la revisa al tiro. Pero me dijeron que era complicado, como que a veces no funcionaba o se presentaban alguna eventualidad. Entonces, para evitar eso, prefiero, yo cacho que voy a subir como el Word y ahí ustedes lo descargan y después lo suben nuevamente. ¿Ya? Gracias. Como, en verdad, para mí sería mucho mejor como que sea automático, pero para evitar situaciones, quizás es mejor hacerlo en Word. ¿Ya? ¿Quién más tiene alguna duda, pregunta? Si la sube hoy Profe, día, tendríamos que responderla para el domingo. Les voy a definir la fecha. Hoy día no la voy a subir. Lo más probable es que la suba el miércoles, ¿ya? Y de ahí les daría unos 4 días hábiles máximos. Hábiles. Entonces Vale, igual profe. podrían estar el fin de semana. ¿Quién más? yo, profe, tengo una duda con el tema de las notas que usted acaba de decir de la segunda evaluación. Dígame. Eh, Igual yo todavía no la tengo en el aula, por ejemplo. En la concentración de notas no me aparece. Ya, lo que pasa es que yo revisé por campus. Ahí la nota ya está. Después subirla al portal docente, que es donde quedan como las notas definidas. Eso todavía no lo hago, lo voy a hacer de aquí al viernes. Pero la nota que tiene en Ah, el perfecto. campus es la nota que va a tener en Ah, el, ya. Esa era mi duda. en el portal. Ya. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ya, comenzamos. Entonces, para hacer un barrido, nosotros ya hablamos de las primeras láminas como los fundamentos, el monitoreo de los procesos psicoterapéuticos y cómo estos van a ayudar a una evaluación también dentro de el proceso que nosotros tengamos con nuestro consultante y desde ahí también ir garantizando la calidad y la efectividad que nosotros entregamos al momento de las intervenciones clínicas, ¿ya? Todos estos procesos van a ir creciendo en el camino porque ustedes van a empezar a adquirir herramientas, no quizá ahora en la universidad, pero sí mientras se vayan desarrollando en la universidad. Algunos de ustedes van a optar por hacer cursos, por hacer especificaciones de psicología clínica o de evaluaciones proyectivas psicométricas o de algunos métodos, etcétera. Entonces, todo eso finalmente va a ir sumando y va a ser un insumo sumamente significativo al momento de llevar a cabo todos los procesos de comunicación que nosotros tengamos, tanto con los consultantes y con grupos de trabajo que podamos tener eventualmente, ¿ya? La supervisión clínica entonces tiene una estructura y tiene una función. La función es guiarse, escuchar al otro y trabajar, por lo general son grupales, eh, en torno a los motivos de consulta que a nosotros nos llegan y cómo finalmente las opiniones de nuestros pares, o en este caso del supervisor, que vendría siendo una figura simétrica, nos pueden ir entregando información que vaya contribuyendo al proceso psicoterapéutico que tengamos con nuestros consultantes, ¿ya? Y ahí entran los detalles que se los explicaba creo que en la cápsula, como cuánto tiempo dura, cuántas sesiones son, qué él se busca, cuál es el objetivo de él. Ya la verdad es que no quiero redundar en eso porque en verdad son cosas que se entienden que son reuniones finalmente y que cada persona cumple un rol. En este caso, el supervisor es quien lidera este espacio, pero que también le explicaba que pueden haber supervisiones donde se trabaja entre el grupo de pares y eso está perfecto también, ¿ya? Ahí lo importante sería que trabaje gente y que sean estudiosos como dentro de lo que se proponen en su tabla de objetivos para que todos también queden conformes respecto a las observaciones o los análisis que se hagan en este espacio, ¿ya? Respecto a las juntas médicas, también le hice la segunda cápsula, si no me equivoco, fue de juntas médicas en atención primaria de salud. Acá yo también se los definí en esa cápsula, pero acá es súper importante entender que cuando hablamos de un equipo de profesionales que intervienen en un caso, tenemos roles más bien simétricos, ¿ya? Al menos que se distinga como que hay una diferenciación muy significativa. Y más allá de eso, lo importante es que nosotros como psicólogos tenemos herramientas súper útiles al momento de poder participar en reuniones clínicas, ¿ya? Desde ahí, por ejemplo, tenemos las valoraciones de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo nosotros identificamos cuando un paciente está en riesgo suicida? Que ahora,
eso se lo respondo súper fácil. En el fondo es cuando la persona tiene dentro de su verbalización hartos indicadores que la llevan a pensar en una ideación suicida. Hay gente que ya tiene planes, etcétera, y luego ahí el centro médico o algo más estandarizado puede aplicar una escala donde, de manera más concreta y empírica, se pueda demostrar en estos espacios, ¿ya? En estos espacios siempre van a existir discusiones interdisciplinarias en torno a, discusiones en el buen sentido, en torno a cuál va a ser mi labor frente a este caso y cómo yo desde mis funciones voy a integrar una perspectiva que puede ayudar a consolidar la futura mejoría del consultante, ¿ya? Revisión farmacológica, si bien nosotros no prescribimos medicamentos, es importante que sí sepamos de psicofarmacología. Yo no sé si tuvieron un ramo de, no me acuerdo si estaba eso en la malla, pero si tuvieron psicofarmacología en torno a las atenciones clínicas, por ejemplo, ¿ya? Ahora, la psicofarmacología es súper importante porque para que nosotros conozcamos, porque en un espacio de reunión o de supervisiones clínicas, finalmente el tener mayor entendimiento, lo único que, o sea, nos va a ayudar muchísimo a entender finalmente de qué estamos hablando, ¿ya? No sé, el aripiprazol, la interacción que tiene con la quetiapina, y aparte toma cetralina, y aparte toma esto, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos una comprensión clara de esto, también va a ayudar a que nuestro trabajo sea mucho mejor en torno a lo que hagamos con el consultante, ¿ya? Yo no sé si les conté, pero cuando hice mi práctica profesional, después me quedé trabajando en el lugar y ¿cómo se llama? Em, Mi estudio de título, hoy se me olvidó el nombre, pero el trabajo como final de la Defensa de universidad. proyecto de práctica. Eso, gracias. Había que hacer una investigación. Y me acuerdo que yo hice la interacción de los psicofármacos en los estudiantes de la escuela hospitalaria. Y era súper interesante porque teníamos estudiantes que de partida estaban en una escuela hospitalaria, entonces había un contexto médico de base. Y no sé, po, algunos tomaban aspirina todos los días, X veces al día, y aparte tomaban quetiapina, y aparte tomaban ácido valproico por sospecha, por ejemplo, de una depresión. Entonces, la interacción de estos medicamentos generaba algo en el sistema nervioso de la persona, en el cerebro, en toda su funcionalidad. Y a mí me parecía súper importante indagar, bueno, quizá el chiquillo sí tiene esta condición, sí tiene este diagnóstico, pero también los medicamentos y la interacción debe tener algún fin que le pueda producir aún más malestar o un bienestar asociado. Entonces, finalmente se hizo ese análisis, esa triangulación de datos, que fue todo un tema, porque ahí uno mete química y muchas cosas, pero fue sumamente significativo. Entonces, para no darle la lata mucho más con ese ejemplo, se los digo más que nada porque sí es importante. Ya, no sé si ustedes han tenido conversaciones con compañeros, qué sé yo, no, mira, yo tomo clona o quetiapina o X medicamento, aripiprazol, y quizás cuando uno conoce del medicamento, vas asociando ciertas conductas de la persona que sí son afín con el medicamento, por ejemplo. Ah, por eso la persona, no sé, mi compañero X, tiene constantemente sueño, ya como esas cosas, por muy chicas que sean, resultan ser sumamente significativas al momento de una evaluación o de una junta médica, por ejemplo, que es donde se hace la recolección de todos estos datos, ¿ya? Actualización en estrategias de intervención clínica. Aquí les voy a leer y les voy a ir explicando, ¿ya? La actualización constante de estrategias de intervención clínica constituye una dimensión esencial del monitoreo psicoterapéutico efectivo. Es un campo tan dinámico como la psicoterapia. El compromiso con la formación permanente trasciende de mera responsabilidad profesional para convertirse en un imperativo ético. ¿Ya? En el fondo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dice acá. Evaluar las necesidades formativas, identificar las áreas específicas donde se requiere la actualización. Yo no sé si se acuerdan, pero cuando iniciamos este curso yo les dije como bacán si son psicoanalistas, si son cognitivos conductuales, si son sistémicos, pero el casarse de forma coloquial
con algo en específico, también nos limita nuestro espectro de trabajo, ¿ya? Obviamente hay personas que son mucho más autónomas, que si bien les puede gustar mucho el psicoanálisis, pero van a averiguar de toda la área igual. En algún minuto el trabajo también nos lleva a que la actualización sea cada vez menos, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Si usted quiere especializarse en algún área, hágalo, pero nunca se olvide de que necesitamos actualizaciones constantes, y no solo del psicoanálisis o del cognitivo, de la sistémica, según lo que sea afín de usted, sino porque cada, cada, cada enfoque, cada corriente nos va a ir entregando diferentes herramientas que pueden ser sumamente constructivas al momento de nosotros desenvolvernos en nuestro rol de psicólogo, ¿ya? Si yo les puedo traducir este primer punto es eso. No sé, cásese, sí, lo puede hacer, porque yo no le puedo decir lo contrario. Se lo recomiendo no tanto, ¿ya? Yo creo que saber de todo un poco a veces también es importante, o de todo mucho. Ahí usted ve cómo lo hace mejor, ¿ya? También entendiendo que la psicología es un área súper demandante, entonces el autocuidado también es importante. Es importante estudiar, pero tampoco podemos pasar 8 horas del día estudiando porque también nos va a generar un agote, ¿ya? Planificación estratégica. Diseño de un plan personalizado de desarrollo profesional continuo, estableciendo objetivos concretos, actividades formativas y plazos realistas para la adquisición de nuevas competencias. Este punto es para ustedes, ¿ya? Pensar en un plan de trabajo para mí mismo en el desarrollo profesional es viable, ¿ya? Por algo está. Ser constante respecto a ese plan de trabajo va a depender de cada uno de nosotros, ¿ya? Yo creo que acá lo más significativo de este punto es ir desarrollando nuevas competencias, ¿ya? Si usted es psicólogo clínico, por ejemplo, fundamental técnicas de entrevista, por ejemplo, ¿ya? Si usted es psicólogo educacional, fundamental conocer estadísticas, por ejemplo, de la educación en Chile y de cómo ellas repercuten en nuestra sociedad. Si usted es psicólogo laboral, fundamental es saber del burnout, por ejemplo, ya que es como lo mayor que tiene, y quizás muchas otras cosas que yo desconozco. Y así sucesivamente. Entonces, ir integrando competencias finalmente nos va a servir para seguir contribuyendo en nuestra área de manera mucho más específica, ¿ya? Porque, no sé, a veces nos pasa que en la clínica nos piden X instrumento y uno lo puede saber aplicar, ¿ya? Uno de pronto sabe cómo aplicarlo, pero no lo comprende tanto. Entonces ahí entramos en otra problemática, como ya, lo sé aplicar, sé sacar los resultados, pero la interpretación que le doy siento que no, como que no es tan así, ¿ya? Entonces eso requiere de competencias, y las competencias a veces van en la dedicación, van en este análisis mucho más profundo. Yo no sé si les dije, pero ninguna prueba proyectiva o psicométrica tiene un resultado por sí solo, siempre va de la mano de la entrevista. Entonces, una buena entrevista también nos va a entregar mucho insumo al momento de hacer el test proyectivo o psicométrico según corresponde, ¿ya? Implementación supervisada, perdón, implementación supervisada, incorporación gradual de nuevas técnicas o enfoques en la práctica clínica, idealmente bajo la supervisión que permita recibir retroalimentación para su correcta aplicación. Para esto yo les diría que es muy importante la supervisión, porque usted en el camino quizás quiera experimentar mucho con otras corrientes, con otras técnicas, ¿cierto? Y está perfecto, pero de pronto sería mucho más llevadero que lo haga con la ayuda de algún supervisor clínico que lo pueda orientar de manera mucho más específica en torno a el trabajo que quiera desarrollar, ¿ya? Usted es libre, por supuesto, de estudiar todo, ¿ya? Pero en algún minuto, quizás con los años, la experiencia, usted se va a ir definiendo y eso está perfecto. Evaluación de resultados. Análisis sistemático del impacto de las nuevas estrategias implementadas mediante indicadores objetivos de progreso terapéutico y la experiencia subjetiva de los pacientes. Acá cuando hablamos de la experiencia subjetiva de los pacientes es también subjetiva para usted. Ya es como, bueno, ¿cuál es mi relación? ¿Cómo han sido mis procesos hasta ahora? ¿He terminado el proceso con algún consultante? ¿O de los 15 que he tenido, 12 se han ido?
¿ya? O 6 solo han llegado hasta la sesión 5, ¿ya? Esa pregunta no es para que usted se cuestione su trabajo, esa pregunta es justamente para la evaluación de resultados, ¿ya? Como, bueno, he tenido, desde que egresé hasta la fecha, he tenido 12 consultantes, ¿ya? De esos 12 consultantes, eh, 4 han llegado hasta la sesión 5, 2 han llegado hasta la sesión 7, ¿ya? Pero la idea no es preguntar cuando ya esté en la sesión 7, porque ahí ya sabrán ido varios, ¿cierto? Sino que al término de cada sesión siempre es bueno preguntar cómo te sentiste, hay algo en lo que te puede ayudar, Eh, te gustaría conversar de otros temas también, te gustaría que modificáramos los objetivos psicoterapéuticos. Hoy día noté que verbalizaste un poco tus emociones y eso también a nosotros nos van entregando resultados, o más que resultados, una evaluación preliminar de cómo nosotros estamos llevando a cabo este proceso. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda? Profesora, yo no tengo duda, pero ¿podría ir a la diapositiva anterior que quiero hacerle una consulta sobre la implementación supervisada? Cuando usted decía sobre nuevo enfoque y ojalá que fuera como, no supervisado o quizás guiada por alguien que tuviera más expertise, no sé, un psicólogo, ¿no es cierto? Porque ¿Mm? también dijo, por contraparte, quizás ustedes vayan conociendo y ustedes mismos vayan, digamos, definiendo su enfoque a través de la experiencia. Pero en este caso, para quienes a lo mejor estamos con esa como quizás ansiedad, quizás por así decirlo, ¿sería pertinente, ejemplo, contratar algún servicio a algún psicólogo, por así decirlo? ¿Sabes que me gustaría que me explicaras con tus palabras, ejemplo, qué enfoque sería como más pertinente para ciertas áreas? Porque yo creo que desde la experiencia suena mucho mejor que de la lectura. Ojo, que eso no quiere decir que uno no lea los enfoques, Sí, ni por que supuesto. se... Creo que suena diferente. Sí, no, lo entiendo y lo comparto. Mira, hoy en día hay muchos psicólogos con harta expertise que ofrecen supervisiones clínicas, ¿ya? Como les expliqué en la cápsula, ustedes pueden tener supervisiones clínicas solo o de manera grupal. Si usted la acomoda más solo porque quiere tener como mayor especificación, también lo puede hacer, ¿ya? Yo lo que, así como se les pudiera dar un consejo respecto a tu pregunta, yo dejaría un buen grupo de apoyo entre compañeros y que ese grupo de apoyo entre compañeros quizás puedan trabajar con un psicólogo con mayor expertise. Creo que eso sería una mezcla muy bonita. Primero, porque yo me he dado cuenta en estas sesiones que llevamos que tienen compañeros sumamente competentes, o sea, cada uno de ustedes, por la revisión de los trabajos también que he hecho, siento que tienen muchísimas cualidades, ¿ya? Y no solo por los trabajos, por lo escrito, porque también me he dado cuenta a veces que hay algunas cosas que me llaman la atención, pero en los videos que revisé, por ejemplo, yo también percibí que hay mucha capacidad y mucha técnica, ¿ya? Entonces, el trabajar a la par con un otro, que estemos a la par también a nivel académico, nos inspira como a crecer juntos, ¿ya? Yo creo que más allá del romanticismo que le puse, como que es bonito, creo que también es muy significativo porque van aprendiendo de manera conjunta y por sobre todo no van a tener experiencias similares o nunca van a ser iguales. Entonces, escuchar a mi compañero lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y cómo lo está abordando, es una muy buena forma de supervisar, ¿cachai? De manera más simétrica, por supuesto, pero una muy buena forma de aprender también. Y en el caso de contratar a alguien, totalmente. O sea, si tú hoy día tienes la duda si ser sistémico o porque la profe dice no se casen con ninguno, busca a alguien, por ejemplo, que supervise sistémico y sal de la duda. Ve si te gusta, ¿cachai? Porque si te gusta, de pronto, hazlo, pues. Hazlo y está bien. La sistémica tiene algo muy favorecedor que es muy integral también. Entonces, como que de pronto es una mirada mucho más amplia, ¿ya? Pero sí, obvio, yo te diría como trata de mantener un grupo de trabajo para experiencias similares y de forma simétrica y un supervisor o supervisora que te entregue esa expertise, desde la técnica, por ejemplo, o cuando se encuentren con diagnósticos, ¿ya? Quizás nos encapsulamos mucho en el enfoque, por ejemplo, pero a veces no el enfoque, a veces la técnica, porque si viene alguien con depresión, muchos enfoques pueden ser bien, pero la técnica que yo utilice va a ser totalmente diferente, ¿ya? Entonces el supervisor te va a enseñar a eso,
como a entender esa mirada de la persona que tú tienes frente. No sé si te respondí a la pregunta. No, sí, profesora, yo básicamente tengo muy, o sea, ojo que, disculpe que sea tan ególatra y todo esto, pero a mí me ha servido mucho esta cátedra. Además que la estoy haciendo en clínica, entonces, creo que, no sé si estoy fallando, pero yo soy mucho como de cuestionarme mucho, ¿ah? Que creo que me faltan más Bien. cuando estoy cuando estoy con consultantes, hacer muchas más contrapreguntas. ¿Y cómo fue? ¿En dónde fue? ¿En qué pasó? Entonces de repente digo, se me pasó algo. Entonces, claro, Claro. entonces digo, se me pasó algo, entonces se me pasó quizá algo y después digo, oye, le podrías preguntar esta contrapregunta. Entonces, o Mm, de repente pequeños tips que puede dar un psicólogo que está, digamos, desde la clínica, pequeños tips, o sea, hace una devolución o hace una reafirmación o valida emocionalmente siempre al final. Mira, en este caso no te conviene porque a lo mejor lo estáis sobrecargando. Entonces, es como en esa la continuidad. Bueno, todo eso, la supervisión te va a ayudar un montón, Sí, a eso voy yo. porque sí, porque, por ejemplo, cuando yo empecé con un enfoque que es nada que ver con lo que hoy día hago, y me servía mucho porque yo no tenía preguntas del enfoque, yo tenía preguntas de, bueno, y mi paciente tiene depresión, entonces, ¿cómo lo abordo? Porque no habla. ¿Seré yo? ¿O qué pasará? Y ahí me empezaron a decir esto que yo les acabo de decir, la técnica entrega mucho más resultados, porque a veces el enfoque se encapsula en algo muy específico, en cambio la técnica es algo más macro y que se puede aplicar en diferentes formas, con diferentes estilos, etcétera. ¿Ya? Daniela, Profesora, es decir, que existen psicólogos que ofrecen sus servicios para realizar supervisiones. ¿sí? ¿Sí? ¿Y Miren, dónde, les por voy a ejemplo, usted que nos comentaba su experiencia, dónde encontró eh, una persona que la acompañará? en la universidad. De hecho, mi primera supervisora como tal fue mi profe de la del examen de título, que ella era psicóloga en todo, pero psicóloga certificada por los psicólogos, como psicóloga laboral, psicóloga clínica, psicóloga educacional, como lo que le preguntara y ella estaba muy certificada. Sabía. Y me acuerdo que ella me empezó a explicar, como ella me tiraba muchas flores, yo creo que era también parte de la autoestima académica, me decía, pero nunca lo hagas sola, ni me lo hagas al inicio, porque eso te va a costar mucho después, como no va a querer hacer preguntas, porque va a sentir que lo sabes todo, y uno no lo sabe todo. Entonces como que empezó por ahí, hasta que me enganché en el fondo, porque yo decía, es cierto, o sea, hay un mundo que yo no conozco detrás de atenciones. Y ella me explicó. Mira, en resumidas, ¿dónde puede encontrar un psicólogo? Hoy en día hay muchas páginas de psicólogos en Facebook, por ejemplo. Yo sé que suena muy poco confiable, pero Sí. ahí en Facebook, por ejemplo, es que yo lo digo y yo cuando lo empecé como a indagar, ¿por qué voy a buscar en Facebook? Pero hoy en día Facebook y las herramientas digitales son justamente herramientas digitales. O sea, tú hoy día te metes a página, a fanpage, creo que se llaman de Facebook, y vas a encontrar un montón de material, material actualizado. Es como, varios de ustedes son profes, como estas páginas de profe en Facebook también. Así como, este colegio es bueno, o ¿saben qué? Tengo un estudiante que se desregula mucho. Y ahí te empiezan a ayudar. Hasta que entre la búsqueda llegas a personas que pueden tener herramientas que a ti te pueden servir. ¿Ya? Obviamente ese es como más secundario, pero yo te diría que con tus mismos profesores ir trabajando en torno a qué te pueden recomendar, ¿cachai? Y desde ahí ir trabajando, ¿ya? Profe, Eh, Páginas web también donde hay eh, psicólogos que hacen supervisiones, etcétera. ¿usted hace Diga, supervisiones, profe? yo Sí. me encantaría, pero por el momento no, porque tengo mucha pega. Pero si algún día hago, yo les aviso. Bueno, gracias. Yo pensando que les interesa. A mí Oigan, me interesa uno. Sí, a mí ya, bacán. también. Voy a prender la luz, denme un segundito. Oye, acá también es importante entender que la psicología es, a ver, espero que no se malinterpreten mis palabras, pero es un área muy dramática también. Ya es un área donde se sufre mucho, es un área donde la transferencia y la contratransferencia están a la orden del día. Un día puede ser tú, al otro día puede ser el consultante. ¿Ya?
Entonces yo les vuelvo a repetir, no se olviden del autocuidado, porque de verdad que a veces nos puede pasar la cuenta. Hoy en día, si ustedes ven las estadísticas de los, bueno, no tengo ningún estudio reciente como de ayer, digamos, pero los psiquiatras, por ejemplo, tienen mucho burnout. Y es porque, claro, se encargan, ven enfermedades mucho más complicadas y en el fondo no se cuidan de sí mismos, ¿ya? A veces, no sé, hay personas que necesitan más plata porque tienen ciertas situaciones, yo no las juzgo, por supuesto, cada uno tiene su propia realidad, pero también hay que marcar esa barrera, como, bueno, ¿cómo lo hago para encontrar el equilibrio? ¿Ya? Porque cuando llegamos al punto que ya no queremos atender, que estamos cansados, también tenemos que preguntarnos a nosotros, ¿qué estoy haciendo? ¿Ya? Y yo creo que esa pregunta siempre es importante hacérsela de vez en cuando, para que nos ayude a cuestionar, ¿ya? Ya, queridos y queridas, voy a avanzar. La persona trae el terapeuta, conceptualización integral. Esto también lo vimos, creo que en la primera unidad, pero lo vimos de manera más macro, ¿ya? Entonces, la conceptualización de la persona trae el terapeuta reconoce que el profesional de la psicoterapia no es simplemente un técnico aplicador de los procedimientos estandarizados, ¿ya? Ustedes van a hacerse con muchas cosas, pero ustedes no son máquinas, ustedes son personas, ¿ya? Sino que son un individuo complejo. Ustedes también tienen historias. Yo no quiero saber acá quién se metió a estudiar psicología para sanar sus heridas, pero a mí me consta cuando iba a la universidad que muchos compañeros se metieron a estudiar para eso, ¿ya? Y uno en el camino se va dando cuenta que, chuta, en verdad no estoy sanando nada, pues como que me estoy yendo mal, yo porque aprendí tantas cosas que ya no sé cómo abordarlo, ¿ya? Entonces, es importante siempre diferenciar que tenemos una vida personal, también tenemos una vida profesional, pero en algún minuto convergen, ¿ya? Y eso es importante tener como el espacio sumamente diferenciado, pero sin olvidarse que son personas, que tienen valores, por ejemplo, ¿ya? El respeto, la responsabilidad, ser correctos. Ya hablamos del tema de la información, por ejemplo, en alguna clase, el cómo yo manejo la información, el cómo yo hablo de la otra persona. A mí me ha pasado que a veces uno va al médico, qué sé yo, y la enfermera, perdón, la enfermera, un ejemplo, pero lo he visto, la enfermera así como, oh, esta señora, o he escuchado gente garabatear, profesionales de la salud, por ejemplo, ¿ya? Yo entiendo que la gente a veces nos agote, pero también ahí tenemos que apelar a nuestros valores, como no perder el propósito de por qué llegué a estudiar psicología, ¿ya? Las características que nosotros tengamos, por ejemplo, acá súper importante, si usted tiene un diagnóstico en salud mental, tiene que tener un tratamiento en paralelo, ¿ya? Si la dan de alta está perfecto, le dieron el alta. Si tiene un esquema farmacológico, continúe con ese esquema, porque no se olvide que su vida también es importante, ¿ya? Las experiencias vitales que nosotros hayamos tenido también es súper importante, a veces nos va a pasar, no sé, pues supongamos que yo sufrí maltrato cuando chica y me toca atender a un niño de 8 años que es maltratado. ¿Cómo yo voy a enfrentar eso? ¿Ya? Entonces ahí también volvemos al inicio de esta, de este ramo. Como bueno, cuidarme también es necesario, sanar nuestras heridas también es necesario para poder ayudar y colaborar en la vida del otro. ¿Ya? Ya, no, me voy a alargar mucho si sigo en esa línea. Ya. Entonces, la historia personal. ¿Usted tiene experiencias significativas? ¿Usted tiene relaciones tempranas con personas? ¿Usted tiene pérdidas? ¿Usted tiene logros? ¿Tiene desafíos que lo han configurado como persona y que en algún punto definen su estilo relacional como psicoterapeuta? ¿Ya? Si usted ha sido una persona sumamente vulnerada, de manera inherente es probable que usted sea sumamente empático con una persona vulnerada, ¿ya? Pero ahí es importante, justamente en una supervisión clínica, dar a conocer esto. ¿Sabes qué? Me llegó una niña que sufrió maltrato, sufrió abuso, a mí cuando chica me pasó algo similar, entonces me estoy enfrentando a un espejo, ¿ya? Y ahí el supervisor lo puede orientar al respecto. ¿Sabes qué, Juanita? Mira, yo creo que sería importante no continuar con este proceso, que retomes tu terapia, que derives a este consultante para que no te generes este malestar y finalmente tus recursos no se vean invalidados, ¿ya?
Porque un consultante puede estar muy dañado, pero un consultante también nota cuando, cuando el psicólogo presenta algún malestar emocional, por ejemplo. ¿Ya? Yo he escuchado de varias personas psicólogos, psicólogas, que se han puesto a llorar en psicoterapia con su consultante, ¿ya? Somos humanos, sí, son cosas que pueden ocurrir, pero ya si me ocurre más una vez, también tengo que poner ojo a mi emoción y cómo yo estoy enfrentando ese proceso, ¿ya? Vulnerabilidad de recursos, áreas de sensibilidad personal. Esto es importante, que tiene que ver también con el punto anterior. Si yo, Marcela, fui una mujer maltratada durante los primeros 50 años de mi vida por mi pareja y sané y resignifiqué y me dedico a trabajar exclusivamente con vulneración de mujeres, eh, como enfocada ciertamente al género femenino, lo puede hacer, pero usted tiene que estar seguro, idealmente en un 90%, de que su historia, su sensibilidad personal, no va a traspasar esa barrera profesional, ¿ya? Más allá porque sea ilegal, porque no pasa nada de eso. Pasa que usted se va a quemar más rápido. Entonces, sane bien sus heridas para que cuando vaya a ejercer como psicóloga o psicóloga, procure no abrirlas, porque eso también pasa, ¿ya? Bueno, y esto genera diferentes mecanismos, el cómo yo afronto esa consulta, por ejemplo, el cómo me desarrollo, las técnicas que aplico. Ha pasado en sala espejo, por ejemplo, que hay algunas personas que a raíz de su propia historia terminan dando consejos y nosotros no damos consejos, ¿ya? Sistema de valores y creencia. Aquí entran mucho los principios éticos, las convicciones que tengamos cada uno de nosotros, más allá de las filosóficas, como dice acá, son convicciones que van muy de la mano con los valores y que orientan a la vida personal y profesional del psicoterapeuta. Esto tiene que ver con los límites, así como usted va a orientar a su consultante a establecer límites, más allá de que sea sistémico o no, usted también los tiene que colocar, ¿ya? Y aquí entra de la mano dos elementos esenciales, que es el encuadre y el contrato. ¿Ya? Por algo se hacen, porque ese va a ser mi carta, así como, bueno, mira, esto tengo, esto te ofrezco, hasta acá llego, ¿ya? Como, no me puedes hablar a medianoche, al menos que sea algo estrictamente grave. ¿Quién define lo grave? Ustedes, ¿ya? Características temperamentales, disposiciones relativamente estables de la reactividad emocional, tanto de usted como de su consultante, pero acá esta lámina habla de usted mayormente, ¿ya? Por ejemplo, a Juanito le da mucha rabia las mujeres que son sumisas, porque su mamá toda su vida fue sumisa, dejó que el papá le pegara y nunca pudo ejercer como enfermera porque su papá no la dejó porque dijo que ella era mujer y tenía que estar en la casa. ¿Cómo yo, hombre, que amo a mi mamá y que vi esta realidad, voy a reaccionar emocionalmente a un hombre que viene y me cuenta eso mismo? ¿O cómo voy a reaccionar frente a una mujer que es sumamente sumisa y no entiende que es sumisa? ¿Ya? A eso va. Cómo mi historia va a definir también mis reacciones emocionales frente a los consultantes. ¿Ya? Eso, principalmente, porque si no me voy a alargar. Álvaro. Profesora, mire, en el trabajo de proyecto práctica, ¿cierto?, que tengo yo, ¿Mm? hay una reflexión que nos tocó a todos como alumnos, que en el fondo es la formulación de expectativas profesionales y personales. Entonces, claro, me tocó leer para responder y encontré que Ivancevich, Goleman, el Goleman que conocemos todos, el de la inteligencia múltiple, y ¿Mm? Senge, establecían que, claro, nosotros tenemos que tener expectativas profesionales para adquirir experiencia sólida y comprensión profunda, aplicar conocimientos académicos, que es lo que estamos absorbiendo, más lo que se Claro. estudia, más las consultas que salen en la práctica profesional. Pero habían una que me llamaron la atención, que eran las expectativas personales. Y ahí es donde radica este punto de la persona atrás del terapeuta. Mm, Porque claro, uno tiene que instar a mejorar la habilidad, la escucha activa, la empatía, la comunicación efectiva y la adaptabilidad. Entonces me hace mucho ruido la adaptabilidad para poder enfrentar esos escenarios que nos puedan hacer ruido en nuestra historia vital. mm, Porque claro, somos vulnerables. Entonces,
ahí es donde llega otro punto que establecían los autores en Comento, que era de reconocer las fortalezas y las debilidades. Entonces, reconociendo eso, vamos a poder lograr construir una identidad profesional sólida y evolutiva, pero hay que reconocer la debilidad. Eso, Sí. profe. Muchas gracias por tu valioso aporte. Ay, mira, se me viene a la cabeza una frase que es como, el primer paso es asumirlo, ¿ya? Si yo asumo que hay cosas que me duelen, que me molestan o de las que no puedo hablar, corrámonos un paso. Correrse un paso no significa retroceder, a veces significa avanzar. Primero avanzar con nuestra historia. Ah, ¿sabéis qué? Me di cuenta que pude dar un paso al costado, porque ya solté, porque decidí sostener mi proceso de sanación, por ejemplo, ¿ya? No se confundan que el tener más es más éxito, ¿ya? El éxito viene de la mano con características muy valóricas. Por ejemplo, el respetar los procesos. Si un consultante no quiere seguir, no le insistimos, le preguntamos una vez, a lo más dos. Si no responde, bueno, no tenemos mucho más que hacer. O sea, hay una historia de vida que abre todas nuestras vulneraciones. Seamos capaces de decir, bueno, sabéis que en verdad yo no puedo. Mi consultante tiene todas las ganas de seguir, pero yo no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer de forma responsable? Buscarle a un psicoterapeuta nuevo que sea quizá un poco más experto en el área o que la aborde y poder avanzar también para que yo entender que también soy una persona capaz de diferenciar mi realidad, ¿ya? Y cómo esta va a trabajar en torno a mi labor como psicólogo, ¿ya? Ya. Procesos de autoobservación personal, fundamento y práctica, ¿ya? Esto es un poquito de lo mismo de la diapo anterior, solo que lo especifica, ¿ya? Acá en el fondo hablamos de una práctica fundamental para el desarrollo nuestro, que tiene que ver en cómo sistematizamos finalmente nuestra labor profesional y cómo dirigimos esto hacia la experiencia interna en el ejercicio clínico, ¿ya? Esto tiene beneficios y desafíos. Primero, facilita la diferenciación entre contenidos propios del paciente. El identificar los míos va a hacer que marquemos este límite con la del paciente, ¿ya? Permitir utilizar las reacciones personales como información clínica valiosa. Mi vida personal tiene una historia, tiene información importante que a veces se puede asimilar a lo que está viviendo el consultante, pero no es lo mismo. ¿Es valioso lo que me pasó? Por supuesto que sí. ¿Puede ser una similitud? Sí, pero no es mi realidad. Entonces ahí tiene que existir esta diferenciación. Previene actuaciones inconscientes de contenidos no elaborados, ¿ya? En el fondo, lo que el consultante no expresa tiene que ser elaborado 100% con él, desde su proceso psíquico, y nosotros tenemos que hacer la interpretación para entregarle herramientas que resultan ser conforme a su trabajo, ¿ya? Por ejemplo, ahí la psicología humanista tiene mucho sentido, como enfatizar en esta necesidad de la autorrealización, ¿ya? Eh, por ejemplo, ya, eso es humanista. ¿Usted lo puede aplicar si es cognitivo? Lo puede, ¿ya? Esa es como la apertura mental que tenemos que tener. Lo podemos aplicar igual, ¿ya? Aumenta la flexibilidad técnica al reconocer sesgos personales. Esto es más de lo mismo en el fondo, como entender mis límites para no sesgarme en torno a mis creencias, ¿ya? Desafío de su implementación, mantener el equilibrio entre la autoobservación y presencia con el paciente. Diferenciar entre la autoobservación constructiva y rumiación autocrítica. Acá este punto es muy importante porque a veces no nos damos cuenta, o yo misma, por ejemplo, en clases, si bien estoy haciendo clínica, me doy cuenta que ocupo un lenguaje súper coloquial, ¿ya? En psicoterapia a veces nos puede pasar cosas similares, pero que terminan siendo mucho más delicadas. Por ejemplo, qué palabra ocupo, o no sé, em, pucha, no me acuerdo ningún ejemplo, pero en los primeros videos que me enviaron los vi. En los primeros videos que enviaron los vi como
como que iban súper bien, pero tiraban una frase que de pronto como que yo quedaba así como, esta frase no puede ir, ¿ya? Escucha, no me acuerdo a ver de ninguna, deme un segundo. Ya, hubo un Perfecto, video, perfecto. Yo me acuerdo que perfecto, usted dijo perfecto, ¿se acuerda? sí, sí, hubo otra persona, no voy a revelar identidad, sección, absolutamente nada, voy a cerrar los ojos. No, pero hubo otra persona que le decía a su consultante como, ya, pero ¿estás seguro? Y claro, es como, no puedes dudar, ¿cachai? O sea, si tienes dudas, tienes que hacer preguntas circulares, por ejemplo, que te lleven a una respuesta, ¿ya? Pero uno no puede dudar porque al final, ¿qué haces? Es generar una lejanía con el consultante, po. Profesora, Porque, o sea, si a mí mi psicólogo, esperamos un segundo, si a mí mi psicólogo me dice, ¿estás segura? Yo igual quedo así como, como psicóloga podría decir, ya, esta confrontación igual fue muy lejos, pero si no soy psicóloga, igual puedo decir como, chuta, no me cree. Dale. ejemplo, para el mismo tema nomás, porque ahí se me vino la idea. Ejemplo, ya, es en vez de estar segura, podríamos hacer una recapitulación. A ver, por lo que entiendo, Juanito Pérez. A ver, tú me indicaste esto, entonces esto es esto, así, tal cual. El parafraseo. Ahí es Ya. parafraseo. Oye, Claudio, tú me mencionaste que tienes una mala relación con tu mamá, que esto hace que te cueste consolidar el sueño y que te esté yendo mal en la universidad producto de estos factores. ¿Es eso? ¿Algo se me fue? ¿No entendí bien? ¿Cachai? Como que ahí tú vas recogiendo antecedentes y el parafraseo tiene algo muy mágico. Miren, pónganlo en práctica. O a mí me resulta así. Aparte de parafrasear, haces que la persona profundice. Porque finalmente, al tú estar repitiendo o repitiendo, como entre comillas, lo que la persona dice, después la persona empieza a abrir otros capítulos. Como, no, sí, mira, y aparte, mi mamá en verdad, me acordé cuando peleaba con mi papá, y ahí se empieza a hacer como una escala de mayor información, ¿ya? Pero sí, es lo que tú dices. Nosotros no tenemos que, como dice acá, eh, ir a la autocrítica, sino que buscar la forma de llegar a lo que yo necesito buscar, ¿ya? Y puede ser el parafraseo u otras técnicas, ¿ya? Dale, Álvaro. ¿Cómo se llama, profesora? Lo siguiente, mire, estuve leyendo un poquito de Vicente Garrido en lo ¿Mm? que es criminalística o criminología, de la psicología criminal, ¿Sí? por un contexto de que profundicé en el tema. Entonces, explicaba que varios autores de la CIA, que fueron los pioneros en esta materia, en cuanto a los interrogatorios, vieron con efectividad que lograban mayor empatía con los testigos y con los supuestos criminales, porque tenían una categoría de suposición, de ¿Mm? establecer métodos de interrogación, pero que no pasaban, la otra persona que estaba siendo evaluada no lo contextualizaba de esa forma por medio de parafraseo, afirmación y la amplificación. Y la ¿Mm? afirmación, ¿por qué? Porque daba a entender un aspecto de confianza. Entonces se lograba lo que usted dice, la confianza epistemológica y el vínculo con el paciente o la persona que está al frente. Sí, toda la razón. Y ahí me acordé de que Vicente Garrido, no sé, corrígeme, yo me acuerdo haberlo leído hace mucho, pero hablaba de que el parafraseo permitía Conexiones. visualizar tanto el lenguaje no verbal como verbal las incongruencias de la persona. Sí. Entonces, cuando Ahí yo podía detectar mentiras. parafraseo, analizo si el relato es similar o no. Recuerden que cada parafraseo, el mío va a ser muy sólido, porque yo como psicólogo como que voy a tener la técnica, pero el del consultante, cuando explique el parafraseo, quizás va a cambiar. Y por ejemplo, este autor que habla, Garrido, que habla Álvaro, hablaba mucho de la incongruencia en los relatos. Por eso para él, corrígeme Álvaro, era muy importante el rapport, por ejemplo. ¿Ya? Cuando yo Sí. tengo rapport, cuando yo hago el rapport con la persona, el margen de que no me cuente la verdad es muy mínimo. Pero escuchen esto, el margen de que me mienta todo el rato puede ser muy grande. Porque la persona puede decir, ah, mira, yo ya tengo a la psicóloga esta, la Marcela, me creyó todo lo que le dije, entonces de aquí para adelante le voy a mentir.
Esa vendría siendo una mente mucho más antisocial, pero una mente que fue un error inconsciente o consciente pero mal ejecutado, quizás sí va a contar la verdad. Entonces, Profe, Garrido como que tiene estas dos flechas, como me creo o no me creo. profe, pero hay otro aspecto, ¿cómo se llama?, que me hizo recordar lo que usted dice, de ¿Mm? que, ¿cuál era la gracia de la amplificación y la afirmación? Y el parafraseo. También tenía otro punto, de que lograba romper las barreras o los mecanismos de defensa. ¿Mm? De cierta forma lograba que el inconsciente no ejerciera ese bloqueo para obtener para obtener la información que se requería, pero esto no se entiende que siempre desde la criminología, con una aplicación del enfoque hacia la clínica. Eso, profesor. Sí, y mira, sumando a esto, él tenía un enfoque súper integral. Y aquí, con esto quiere decir que lo integral nos sigue demostrando que tiende a tener más resultados. ¿Ya? ¡Ay, qué entretenido! Ya voy a volver a leer a Garrido. No, A de ver si. Vicente Garrido entretenido, tiene como 3 libros. Ya voy en el Es que segundo. la psicología es muy buena, chiquillos. De verdad que eligieron muy bien su carrera, según yo. Ya. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Ya. Voy a pedir que me den un segundo. Mm, a ver, ¿dónde está esto? De acá. Ya. Ya. Estudio de la familia de origen del terapeuta. El estudio sistemático de la familia de origen del psicoterapeuta constituye una dimensión fundamental en la formación y desarrollo profesional de clínica. Este proceso va más allá de una simple exploración biográfica para convertirse en un análisis profundo de cómo las experiencias tempranas han configurado las relaciones interpersonales. Entonces, esto tiene, miren, lo voy a enlazar, así que necesito que presten mucha atención. Esta lámina tiene mucho que ver o se relaciona con lo del genograma. Ya así que voy a hablar de esta lámina, esta lámina, esta lámina, estas 3 láminas. Se las voy a explicar porque tienen mucha relación, ¿ya? Entonces, primero, el estudio de la familia de origen del terapeuta, es decir, de ustedes, va a ayudar al reconocimiento de patrones familiares. Entonces, ¿cómo va a ayudar en esto? En que yo voy a identificar las reglas, los roles y las dinámicas de las familias de origen. Entonces, esto en consecuencia tiene como propósito identificar patrones relacionales, ¿ya? Eso es algo que tienen que tener muy claro. Su historia vital los, los predetermina en un porcentaje eh, a la identificación de patrones relacionales, ya que estos se vendrían a desencadenar entre los roles, las reglas, las dinámicas, etcétera. ¿Ya? ¿Qué buscamos con esto? Aumentar la autoconciencia y reducir el riesgo de yo sentir malestar con el consultante o de que el consultante sienta malestar conmigo. ¿Ya? Transferencia contra transferencia. ¿Ya? Cuando nosotros logramos identificar nuestros patrones familiares, estamos ayudando a prevenir transformar las vulnerabilidades, que vendría siendo el punto de abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos, nosotros elaboramos soluciones o elaboramos recursos para que trabajemos de manera consciente. Ese es como el hilo conductor, ¿ya? ¿Cómo esto se hace a la conexión con la práctica clínica? Porque los patrones influyen en las preferencias teóricas, ¿ya? Por ejemplo, no voy a dar ejemplo porque me voy a alargar, pero en el fondo mi historia de vida determina mucho quién yo quiero ser en un futuro, ¿ya? A mí me encantaría, pero esto es verdad, me encantaría ser neuropsicóloga, me encantaría. Y si yo lo enlazo con mi vida, es porque mi abuela tuvo algo del espectro de las demencias. ¿Ya? Y por lo general las demencias tienen un enfoque, tienen un origen en el estrés postraumático. Entonces, no sé si le hace sentido, como reconozco los patrones, los trato de transformar para no caer en las vulnerabilidades, y esto hace que inevitablemente o inherentemente tenga alguna conexión con mi práctica clínica, ¿ya? En mi realidad no la tuvo porque no soy neuropsicóloga, pero sin duda lo hubiese sido, ¿ya? Entonces, como que algo se engranaja en todo este proceso, ¿ya?
Al hacer esto, llegamos a un desarrollo de conciencia reflexiva, ¿ya? Cultivamos nuestra capacidad para reconocer la activación de las dinámicas en el contexto terapéutico. Entonces, como las cultivamos, tenemos esta capacidad, también tratamos de desactivarlas, ¿ya? Porque no queremos repetir estos patrones que son netamente experiencias personales, ¿ya? Y, bueno, acá un autor que pueden ver, por ejemplo, es Bowen, ya que él es de la teoría sistémica. Bowen habla mucho del estudio de la familia de origen o del FOB, ¿ya? Habla de las reacciones que nosotros tenemos de manera automática, de cómo estas nos afectan, de cómo convertimos la historia personal en un recurso profesional competente, por ejemplo, ¿ya? Igual ahí hay que bajar las expectativas. A veces yo no conozco la historia de cada uno de ustedes, sin duda debe haber alguna historia más dolorosa que la otra. No siempre va a ser un recurso, ¿ya? A veces Profesora, siempre es una herida. en los mapas familiares o creencias, me parece simbólicas, familiares que hablan, no me acuerdo quién, pero tiene que ver con los constructos. Sí, eso Tiene que ver con mismo, eso. Ok. sí, sí. Tiene que ver de la construcción, básicamente, ¿ya? Como nosotros vamos unificando en nuestra vida todo lo que se va integrando, y al final queda como una idea general, pero que finalmente igual nos determina, ¿ya? Ahí Bowen, les digo Bowen porque habla de FOB y habla de genograma también, ¿ya? Entonces es como un buen enlace. Respecto al genograma, yo no les voy a enseñar a hacer un genograma, ¿ya? Porque no nos da el tiempo, como se habrán dado cuenta. Tampoco es parte del programa, ¿ya? Para que estén tranquilos. Pero acá, por ejemplo, es importante identificar que el genograma a grandes rasgos, por ejemplo, ya nos dice que el hombre es el cuadrado, la mujer es el círculo, el triángulo es un embarazo. Va a depender mucho del autor, si bien no cambian tanto entre uno y otro. Cuando hay fallecimiento hay autores que colocan la X arriba, otros que la colocan encima, etcétera. Pero hay algo muy importante, las líneas de los genogramas son sumamente significativas, porque cada línea tiene una consolidación, ya una línea sólida, por ejemplo, una relación fuerte, una relación donde hay un vínculo, donde tenemos relaciones afectivas. Una línea discontinua es cuando hay una relación débil, una línea doble es muy cercana, ya el zigzag es conflicto. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos esta claridad de mi familia de origen, la transformo en un genograma, me entrega resultados, transformaciones que pueden entregar también eh, insumos a nuestra aplicación de supervisión clínica, ¿ya? Y que por supuesto esto después se va a traducir en mi labor como psicólogo en esta área, ¿ya? ¿Por qué? Aquí apunto al título, el autoconocimiento profesional. Eso es importante. A mí en el magíster me pidieron hacer un genograma. ¿Alguna vez le han pedido hacer un genograma a ustedes? A mí, profesora, pero cuando estaba Sí, estudiando, en la otra carrera. yo también de Oye, otra ¿y, carrera. y les hizo sentido? Dijeron, oh, sí, el genograma sabe. Profesora, bueno, de hecho yo trabajo con genograma hace harto rato. Entonces igual lo ¿Ya? hacía, ahora lo hago integrado también. Lo hago integrado Ah, también, ya. uso harto el Ecomapa también de cierta forma. Y lo Sí, voy integrando porque uno igual ya va escribiendo como sus formas de poder hacer las lecturas finalmente. Obviamente para apuntes, obviamente, para cosas de apunte. claro. Entonces lo ¿Pero te utilizo como hace de esa sentido? forma. Y totalmente, totalmente. Es una muy buena herramienta. ¿Quién más? José Reyes, ¿a ti te hace sentido el genograma? Sí, sí, me hace mucho sentido. De hecho, aún lo sigo ocupando. Nosotros lo aprendimos en educación para educación especial. Mm, Entonces, la anamnesis, sí, me ha sorprendido que quizás yo soy más viejo, pero ahora parece que se ocupa menos en educación. Y sí, me sí. hace mucho sentido. Lo he hecho para mí, pero también para cuando me toca entrevistar a algún apoderado o en situaciones como de convivencia escolar. Mm, También lo he sí. hecho y ha sido entretenido. Lo que yo sí estaba pensando yo ahora con el tema que estábamos viendo, Mm, estaba pensando que igual hay un desafío porque todo esto se plantea desde un punto desde la reflexión. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el psicoterapeuta y el consultante, ambos no llegan a problematizar
la conducta. Cuando ahí, claro, no son capaces de ver que eso requiere ser visto. Porque claro, aquí nosotros tenemos como herramientas de ir diciendo, o cuando ya nos toca un consultante que no problematiza, no sé, no quiero como ocupar ejemplos que quizás estereotipen a algunas personas, pero llega un consultante, no sé, que es la típica persona, no sé, que entrena todo el día y nunca se pregunta sobre su nivel de las emociones. Y Mm. una persona que niega a otro. Entonces yo, claro, amablemente, quizá ocupando esto del parafraseo, la aclaración, voy mostrándole para problematizar algunas cosas que no son vistas. Pero yo de repente también me doy cuenta de que hay terapeutas que no problematizan su, no sé, pues, dificultades de comunicación, no llegan a reflexionar sobre su propia vida y cómo ésta influye en las terapias. O sea, entonces ahí es como que todo el modelo está pensado en que todos estamos reflexionando, pero pareciera que no sé si todos lo hacemos. Sí, es un súper buen cuestionamiento y qué bueno que te lo hagas, porque y nosotros como psicoterapeutas somos un arma a doble filo con nuestra propia vida, ya como nosotros invitamos constantemente a reflexionar, pero quizás poco nos detenemos a reflexionar de nosotros mismos, ¿ya? Pero lamentablemente no hay nada que nos garantice que por más que problematicemos lo hagamos. Y ahí viene la parte triste, ¿cachai? Como quizás tú eres súper consciente de querer hacerlo, de poder hacerlo, quizás lo haces. Yo puedo ser súper consciente, Álvaro, Claudio, Juanita, Pedrito. Pero claro, pues en algún minuto la rapidez de la vida, las alteraciones constantes que tengamos en nuestros propios sistemas, hace que no nos detengamos o que dejemos hasta ahí lo que mucho habíamos avanzado, ¿ya? Yo creo que esa es una realidad, de hecho, yo no sé, y esto también lo hablamos en alguna clase, me acuerdo, como hoy en día los psicólogos tienen muy poca credibilidad, ¿cachai? O sea, yo insisto que es una carrera hermosa, bonita y muy interesante, pero claro, pues yo lo pienso porque lo hago. Pero en el mundo social, em, la gente cada vez tiene menos creencia al psicólogo. Porque ¿qué ha pasado? Cosas que a mí no me han contado, cosas que yo he visto. Esto de la crítica en el proceso psicoterapéutico, consultantes que ocupan su celular, ¿ya? O que están en espacios poco idóneos, por ejemplo, para una atención adecuada. Entonces, todas esas cosas al final la gente las va viendo y dice como, pucha, ya, pero ¿para qué voy a ir si no me sirve? Y claro, pues no te sirve porque realmente quizás no te sirve porque el psicólogo no es idóneo. Pero ese cuestionamiento, insisto, a veces lo tenemos algunos, no todos. ¿Y ahí qué te podría decir, José? Apelemos a la ética. Solo que la ética está muy trastocada también, pues, o sea, hoy en día tenemos un montón de políticos que se la juegan con discursos enormes de que van a mejorar el mundo o el país y resulta que no, pues, resulta que a los 5 meses están robando, ¿cachai? Entonces es triste, pero es cierto. O sea, lo que tú dices es muy cierto. Eso. Profesora, a mí me, disculpe, yo sé que uno habla mucho en estas clases, pero es súper cómodo. Es el momento de. A mí me pasó algo que hablaba de lo ético, que yo estaba, me estaba atendiendo con. Bueno, fue no, mi primera atención con una psicóloga hace como un año atrás. Ya la saqué por encuadrado, me parece, no me recuerdo. Y va y estaba ¿Tú conectada en como la playa. consultante? Sí, como consultante. Y Ah, ya. estaba conectada en la playa, así. Ya igual de repente como que lo pasé, pues así como y estaba súper feliz. Ya dije, ya está en la playa, buena onda, dije. Ya, pero no me hizo eco. Después, cuando tuve la segunda consulta, ¿Mm? veo y estaba súper enojada, estaba súper enojada, miraba para otro lado. Me recuerdo que se lo dije, pero hubo como que igual no lo encontré. Bueno, eso tiene que ver un poco con la ética, claro, porque como que de cierta forma no era como ella era, porque estaba de vacaciones, pues en primera instancia. Como que me vendieron el producto en chain. Algo así lo vi yo. Tu psicóloga Temu. Sí, así que hasta ahí llegué con la psicóloga. ¿Pero por qué estaba enojada la segunda? ¿Como solo estaba No, enojada? no andaba, estaba como muy distraída, miraba hacia los lados, no, no estaba enfocada, digamos, en lo que estaba haciendo conmigo. Además que era, Mm. ya claro, además que era psicoanalítica, igual ellos son como más,
como más como parece, no tan empático, sí, yo entiendo eso, pero como que no me Mm, prestaba atención a estos momentos, yo se lo digo. Le digo, XX, ¿te pasa algo? ¿Tienes, no sé, tienes algún problema? ¿Te están llamando? ¿Te sientes bien? Me dice, no, es que tengo déficit atencional, me dice. ya. Pero enojada. Así que hasta ahí llegó la consulta con ella. Ya, Y pero no después eras se... tú, pues, Claudio. No eras Eso. tú, pues, Claudio. Era yo. Ella era la paciente, pues. Era yo. Claro, pues ella era la paciente, pues. Tenía todo el derecho a saber cómo tenía que estar nomás, Sí, pues. eso. Dato nomás. Sí, pues. Oye, Claudio, ¿y te buscó? O sea, te dijo así como, oye, va a tomar la sesión. No, no, sí, pues ella sí, pues después no, ella después me envió, me dijo, pero yo ahí el momento ahí como que me dijo, después entonces que haríamos para la otra semana, sí voy a ver, y me envió un link después para ver si quiero yo sacar sesión. En realidad no le dije nada, esperé que ella hiciera su análisis, realmente, porque igual era una persona como adulta también, y tenía como mi edad ya, pues, como 40 y algo, así que básicamente Claro. eso. Oye, sí, bueno, oye, es que chiquillo, hay tanto que hablar, me falta tiempo. Ya, pero ese otro tema, ¿cachai? Como las personas, sus propias condiciones, no sé, quizás va a tener algún día un psicólogo, por ejemplo, que sea atea y puede ser excelente psicólogo, pero, por ejemplo, si hay algún estímulo o algo que de pronto hace que tenga hoy se me va la palabra, Desregulación ay, emocional. de regulación, gracias Álvaro. ¿Cachai? Ahí también qué va a pasar. Entonces, son varios factores a considerar. Por eso es importante que ustedes también tienen la misión de darse a conocer con su consultante, ¿ya? Yo en mis terapias, por ejemplo, yo les digo, no es parte de mi metodología, por ejemplo, suspender sesiones, pero hay veces que eso va a ocurrir. Entonces, necesito que tú lo sepas para que también tomes la decisión si algo que te acomoda o te incomoda mucho, ¿ya? Ustedes pueden decir como, la profe, ¿cómo va a suspender sesiones? Puede ocurrir, ustedes el día de mañana pueden llegar a suspender sesiones. Entonces, son cosas que en lo concreto van a pasar. Ojalá que no pasaran, ojalá que uno pudiera tener el control de muchas situaciones, ¿ya? Puede que, no sé, ay, no voy a decir nada malo, pero ya, puede que yo hoy día esté acá y que pase algo en mi familia y que me tenga que desaparecer un mes porque voy a estar mal, por ejemplo. ¿Vamos a tener la capacidad empática de comprenderlo o no? ¿O no aludo a la empatía y simplemente aludo a la constancia? ¿Cachai? Entonces, todos esos elementos yo creo que son conversaciones incómodas que tenemos que tener con nuestro consultante, pero entendiendo que es nuestro consultante, ya no le estamos pidiendo permiso, no, estamos abordando una situación que de manera concreta esto puede llegar a suceder y yo necesito que tú lo sepas para que no te genere un impacto tan negativo al momento que te lo informe. Eso, ¿ya? Ya, nos vamos a saltar esto porque lo vamos a ver acá. Vamos, chiquillos, nos quedan poquitas láminas. Ay, no, no nos quedan poquitas láminas, nos quedan hartas. Ya, no es que quiera terminar luego, solo que quiero terminar de ver todo el PPT. Ya, acá el análisis comparativo entre el enfoque sistémico y lo cognitivo-conductual. El enfoque sistémico cognitivo-conductual son paradigmas diferentes, ¿ya? Dentro de la psicoterapia. Comparten un objetivo que es el cambio psicoterapéutico que se pretende con el consultante, pero difieren respecto a los presupuestos epistemológicos, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho porque claramente es un enfoque diferente, ¿ya? Recuerden que todos los enfoques en sí convergen en que quieren el cambio, pero cómo vamos a llegar a ese cambio va a ser muy diferente entre el uno y el otro, ¿ya? Entonces, lo sistémico, el sistema relacional del enfoque sistémico bueno, primero tenemos la unidad de análisis, la conceptualización, los mecanismos y la posición del terapeuta. ¿Ya? Luego tenemos los enfoques y cómo se dividen. En el caso del enfoque sistémico, la unidad de análisis va a ser el sistema. ¿Ya? ¿Qué es el sistema? La familia. ¿Y qué tiene la familia? Un sistema. ¿Y cómo se desglosa ese sistema? Por subsistemas. Cada uno de ellos tiene diferentes formas de abordar su cotidianidad. Algunos establecen fronteras, otros límites, etcétera. Y ahí se van como moviendo desde su propia realidad. En cambio, el enfoque cognitivo-conductual no ve a la familia, ve al individuo, ve su cognición, ve su conducta y cómo esto puede impactar o no en el cambio psicoterapéutico.
La conceptualización del problema para el enfoque sistémico, netamente algo relacional. La expresión relacional es disfuncional, ¿ya? Es decir, cómo se construye mi sistema hace que, si es que fue malo, por supuesto, hay una expresión disfuncional en cómo yo me relaciono. Y en el enfoque cognitivo-conductual nos va a decir que los patrones aprendidos fueron disfuncionales, ¿ya? ¿Qué puede ser eso? Las conductas que tuve en la infancia, los trabajos cognitivos que pude hacer y que no hice, y cómo esto finalmente va a ir repercutiendo en nuestra cotidianidad. Los mecanismos de cambio. Acá el enfoque sistémico nos dice, bueno, reorganicemos las pautas relacionales, o sea, modifiquemos los límites, modifiquemos las formas de interacción que tenemos para que en nuestro proyecto de vida esto sea favorecedor y no un factor de riesgo como lo va a hacer al momento que llegue el consultante. Y lo cognitivo-conductual nos va a decir, modifiquemos las creencias y los comportamientos. O sea, termina siendo también algo muy narrativo, ¿ya? Como cuando nos dicen modifiquemos las creencias, pero no es narrativo, es cognitivo-conductual, ¿ya? Entonces ahí mediante lo cognitivo trabajamos lo verbal y en lo conductual. Y la posición del terapeuta va a ser un observador del sistema, va a comunicar lo que ve porque esa es parte de su función, y por parte del cognitivo-conductual, el psicoterapeuta va a ser activo y directivo, ¿ya? Va a colaborar de forma directa y activa. Y ahí me atrevería a decir que igual es muy parecido entre lo sistémico y lo cognitivo-conductual, ¿ya? Oye, voy a tomar agüita, denme un segundito. Ya. El enfoque psicoanalítico relacional, las particularidades en el monitoreo. Ya, acá importante que el psicoanálisis relacional surge como una evolución del psicoanálisis clásico, ya entonces ahí también hay una continuidad de algo, pero también un término, ya donde se van modificando ciertas cosas. Entonces, este psicoanálisis relacional está centrado pone mayor foco en los conflictos intrapsíquicos que trae el consultante, ¿ya? Y también coloca ahí como el ojo en las relaciones interpersonales que tiene, ¿ya? Entonces, este psicoanálisis relacional nos dice, bueno, nos importa mucho lo que pasa en tu vida interpersonal y en tu vida psíquica personal, ¿ya? Entonces, desde ahí vamos a hacer un trabajo relacional conforme a estos dos elementos. Entonces, primero reconocemos los patrones relacionales, ¿ya? Nosotros como psicoterapeutas tenemos la función de identificar configuraciones relacionales recurrentes que emergen de esta interacción que tienen y prestamos atención a los roles complementarios, ¿ya? Acá todos los roles que tenga una persona son importantes, ¿ya? Cómo la persona es con su papá es importante, cómo es con su mamá es importante, porque todo lo relacional nos va a traer un resultado de su conducta intrapsíquica, ¿ya? El monitoreo de respuestas contratransferenciales. El terapeuta observa sistemáticamente sus propias reacciones emocionales, corporales, fantasías y pensamientos que emergen en respuesta al paciente, ¿ya? Porque, bueno, acá en verdad el psicoanálisis siempre nos ha dicho que la observación en las relaciones terapéuticas van a emerger como una especie de monitoreo en los patrones que nosotros sostengamos en el proceso. Entonces, desde ahí la relación en cómo actuamos nosotros puede traducirse a un espejo casi, ¿ya? Por eso es importante tener siempre ese foco. Acá quizás los puedo confundir un poco, así que voy a ir al macro, que acá básicamente se prioriza la experiencia relacional del paciente en el aquí y en el ahora, ¿ya? ¿Nos importa lo que pasó en el pasado? Nos importa, pero lo vamos a centrar en el aquí y en el ahora, porque esas son las particularidades que tiene lo psicoanalítico relacional, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el conocer lo que pasa en el aquí y en el ahora nos va a ayudar también a observar estas dinámicas y las reflexiones que tiene la persona en el momento de la adaptación en el contexto, ¿ya? O sea, nosotros no podemos saber cómo reaccionó la persona en el año 85, pero sí podemos saber cómo está reaccionando ahora. Entonces,
finalmente nosotros vamos a compartir estas observaciones sobre el proceso relacional que tiene en la actualidad, no en el pasado. Y esto va a invitar, como dice acá en esta última, al paciente a reflexionar conjuntamente sobre lo que ocurre, sobre los hechos que vayan ocurriendo, ¿ya? Y este análisis es significativo. ¿Por qué es significativo? Porque el enfoque psicoanalítico relacional nos entrega una profundidad y precisión del monitoreo psicológico, porque permite ver no solo lo que pasa en el paciente, sino cómo lo experimenta y lo construye con otros. Por eso es relacional, ¿ya? Por eso no es psicoanálisis clásico. Lo que queremos en el psicoanálisis relacional, y que les quede muy, muy claro, es que nos permite ver no solo lo que le pasa al paciente, sino cómo lo experimenta y construye con otro. Y esa va a ser su herramienta, ¿ya? Si es que tiene herramientas, si no, se las entregamos. Me cansé. Integración, integración de perspectivas teóricas en el monitoreo psicoterapéutico. Ya, esto no lo vamos a ver, porque o lo podemos ver muy por encima, pero lo que pasa con esto es que es como más de lo mismo, solo que se ocupan otras palabras, ¿ya? Pero básicamente es lo multidimensional, ¿cierto? El cómo se ve, cómo se complementa, cuáles son las problemáticas, si es lo cognitivo, lo relacional, lo observable, las experiencias subjetivas, la formulación integrativa del caso, ¿cierto? Cómo se va a conceptualizar, si es coherente, si se articula o no, etc. Pero no lo vamos a ver porque creo que es redundar mucho, pero con otras palabras, porque ya lo hemos visto, entonces quizás los voy a confundir más que aportar, ¿ya? Esto yo aquí se los voy a explicar, pero no es mi expertise, y quiero ser honesta. ¿Hay herramientas tecnológicas hoy en día para el monitoreo psicoterapéutico? ¿Levantó la mano alguien? ¿No? Ya. Entonces, estas herramientas tecnológicas van a ayudar al monitoreo de los procesos psicoterapéuticos, ¿ya? Tenemos las plataformas que son digitales, Analyt, PES, PECOMS, OTOP, que permiten la administración sistemática de los instrumentos breves que se evalúan. Hoy en día, por ejemplo, hay instrumentos psicométricos como el BIS, como el VICE, que se pueden trabajar en Excel, por ejemplo, los resultados. Ya como que hay ese tipo de plataforma. Ahí ustedes tienen que evaluar si es algo que les acomoda o no. Yo aquí igual lo invitaría como desde la autonomía pedagógica a indagar mucho si es algo que les acomoda o no, porque puede ser que tengan resultados y que sean sumamente efectivos y que yo de pronto no lo sepa. Entonces, por eso también apelo mucho a la honestidad de mis comentarios, ¿ya? Estas herramientas están basadas en la inteligencia artificial. Aquí, a mí solo esto es una apreciación muy personal. A mí me pasa que la tecnología es sumamente importante, pero también tiende a fallar mucho, ¿ya? Esto mismo, nosotros ahora tenemos clases de manera online, pero ¿qué pasa si me va el internet, por ejemplo? Se pierde. O no sé si les ha pasado que guardan algo, que están haciendo algo en Word, en Excel o en Drive y no se guardó. Y ahí se pierde todo, por ejemplo. Yo creo que esas son las desventajas que pueden ocurrir, pero también puede que no, y que sea parte de mis temores personales y que ustedes se atrevan y lo quieran experimentar, ¿ya? Hay aplicaciones móviles de monitoreo continuo, ¿ya? Hay que están diseñadas para los pacientes, para registrar su avance, su retroceso, los antecedentes relevantes para el proceso, dentro de lo que nosotros vayamos trabajando en el proceso psicoterapéutico, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Y les soy honesta, vuelvo a repetir, no es un área que tenga mucho más conocimiento, ¿ya? Em, ya. Supervisión clínica grupal, ventajas y estrategias. Esto tiene que ver con lo que hablamos al inicio, que finalmente el aprendizaje vicario ampliado. Aquí quiero apuntar, los participantes no solo aprenden de la retroalimentación sobre sus propios casos, sino también de la observación de otros procesos supervisorios, ¿ya? Ese yo creo que sería lo que les quise transmitir todo ese rato que hablamos. El aprendizaje vicario termina siendo sumamente significativo, ¿ya? No sé si ustedes
están de acuerdo o no con eso, pero para mí escuchar la experiencia de un otro puede ser un insumo 1000 veces mejor, ¿ya? La multiplicidad de perspectivas, y como les digo, quizás si van donde un supervisor psicoanalista, claro, van a ser todos psicoanalistas, pero puede que uno sea relacional, puede ser que otro sea más dinámico, etc. Entonces, claro, quizás convergen en un mismo punto de cambio, pero hay áreas más específicas que pueden ser significativas para su trabajo, ¿ya? Esta es desarrollo de un plan de monitoreo y autoobservación, ¿ya? Esto también se los dije en la cápsula, como ¿qué necesitamos? Necesidades específicas para nosotros poder trabajarlas, establecer metas dentro del desarrollo del trabajo, selección de estructura y métodos para entregar herramientas y espacios que se identifiquen y que en el fondo los recursos sean significativos, la implementación sistemática, ahí usted ve cómo la sistematiza, en el fondo la lámina anterior como te daba ideas de cómo poder hacerlo, pero usted define cómo lo hace, ¿ya? Si ustedes me preguntan, yo tengo un Excel, tengo un Drive, en el Drive tengo una carpeta, dentro de esa carpeta tengo una ficha para cada uno de mis consultantes, tengo un Excel con el calendario de las citas mensuales, tengo un Excel que es de cobro, o sea, una pestañita que es de cobro, una pestañita que es de la fecha de atención, y tengo una carpeta de instrumentos aplicados, si es proyectivo, psicométrico, perdón. Esa es mi sistematización. ¿Es efectivo o no? Para mí sí. Si usted quiere indagar acerca de otro método, por supuesto que lo puede hacer, ¿ya? Y meta de evaluación periódica. Esto es importante igual, como revisar de manera de vez en cuando si la efectividad de esto está siendo efectivo, ¿ya? Si no está siendo efectivo, bueno, lo podemos modificar y podemos buscar otras formas, podemos escuchar al otro en este aprendizaje vicario y poder tomar esa experiencia, ¿ya? De pronto, la gente que es menos tecnológica le acomoda más mi método, ¿ya? Pero si aquí hay alguien que sé con tecnología, probablemente le va a acomodar mucho más la sistematización en software o en otros, ¿ya? Mm, ya. Aquí las barreras, bueno, hay barreras terapéuticas, interpersonales e institucionales. Las individuales del terapeuta tienen que ver con las aprensiones que tengamos de nuestro propio trabajo, básicamente, y de nuestra historia vital desde la perspectiva de nuestro rol como psicólogos. Por eso es importante el autocuidado y siempre observar si estamos haciendo las cosas bien o de pronto nos estamos acelerando mucho y esto no nos permite, ¿ya? Entonces, estas barreras de pronto pueden terminar siendo resistencia a mi trabajo. Por eso es importante esta evaluación continua. Las barreras interpersonales, ¿cierto? Como entender nuestra labor, lo asimétrico que resulta ser en los contextos de supervisión, por ejemplo, lo asimétrico que es en nuestra relación consultante-psicoterapeuta, las normas también que se entienden de todos estos espacios donde hay vulnerabilidades, ¿cierto? Y donde también hay un código de ética. La cultura también es una barrera, porque a veces nos puede limitar mucho, y por eso también ahí usted tiene que establecer el límite. ¿Sabes qué? Yo feliz de ser psicólogo y todo, pero en verdad no sé si quiero atender a alguien de un país como Haití, por ejemplo, porque si bien le puedo entender lo que habla, no, como que no tengo la paciencia suficiente para prestar la suficiente atención, entonces ahí también empiezan a jugar estos espacios que uno tiene que aprender a decir, bueno, puedo o no puedo, ¿ya? Que son cosas con las que se van a enfrentar en el día a día, ¿ya? Eh, las barreras institucionales, bueno, acá ustedes las saben mejor que yo, la productividad, la priorización, la exigencia, la sobrecarga laboral, la ausencia de espacios importantes, perdón, la ausencia de espacios que,
que sean sólidos para poder ejercer un trabajo como el que estamos haciendo. Las culturas organizacionales, no sé, el nepotismo que puede existir en un trabajo, por ejemplo, y cómo esto nos afecta, porque quizás no vemos progreso, estamos donde mismo hace 5 años. ¿Ya? La falta de reconocimiento de incentivos también son prácticas que ustedes tienen que ir visualizando para que no les pase la cuenta. Y si no les gusta, dentro de las posibilidades, pueden movilizarse. ¿Ya? Monitoreo como camino de desarrollo personal y profesional. El monitoreo psicoterapéutico, cuando se conceptualiza e implementa desde una perspectiva integral, trasciende su función evaluativa inmediatamente para convertirse en una vía privilegiada de desarrollo personal continuo. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Cuando hacemos todo esto, lo que hemos visto, tanto del desarrollo personal como profesional, reducimos los resultados negativos en un 40%, porque finalmente estamos trabajando en torno a la mejoría constante, ¿ya? Entonces, este monitoreo sistemático lo puede reducir hasta en un 40% para que no afecte. En cuanto a la satisfacción profesional, aproximadamente el 75% de los terapeutas que implementan prácticas consistentes de monitoreo y reflexión reportan mayor satisfacción profesional, ¿ya? Y esto tiene que ver con los porcentajes de vinculación que también logramos, ¿ya? La investigación indica que se requieren aproximadamente 15 años de práctica deliberada con monitoreo sistemático para desarrollar niveles de expertise clínica avanzada, ¿ya? Y esto es muy cierto, pero también yo creo que todos los años cambia. Hoy en día hay gente que es muy capaz, que tiene este poder como interpersonal muy desarrollado, que también cognitivamente son muy capaces. Entonces yo creo que ha variado un poco. Pero bueno, para conceptos de prueba, 15 años, ¿ya? Y la velocidad del desarrollo, los terapeutas que combinan supervisión regular, monitoreo de resultados y reflexión personal, desarrollan competencias clínicas efectivas hasta 3 veces más rápido, ¿ya? Entonces, este último es muy importante. Nada de lo que estamos viendo acá es porque sí, ¿ya? La supervisión es importante, el monitoreo de sus resultados es importante y su reflexión personal en los avances es importante, ¿ya? Y hemos llegado al fin de la unidad 3, tercera y última. Ya. Chicos, nos queda la última sesión, el 29. Socialicen con sus compañeros que yo el miércoles a más tardar les estaría mandando la evaluación y que en la descripción, cuando lo suba, van a ir todos los detalles, si en pareja o no en pareja, cuánto es el plazo, si se justifica o no se justifica, el método de envío, etcétera. Ya, así que no se preocupen si no la ven hoy día en la noche o mañana, el miércoles o el jueves a más tardar va a estar. Estamos dentro de los plazos, así que está bien, ¿ya? Lo que sí les quiero pedir es que si alguno de ustedes quedó con alguna duda específica de alguna de las unidades o de alguna experiencia profesional que esté viviendo y quiera resolverla porque siente que yo lo puedo ayudar, hágalo. La próxima sesión yo voy a resolver dudas, ¿ya? Porque esa sería nuestra última sesión, ¿ya? Así que nos estamos viendo el próximo lunes, queridos estudiantes, y que tengan una linda semana. Ánimo, sé que esta semana es difícil, pero vamos que se puede. Profesora, Gracias, ¿me dará un profe. minuto después? Antes que se vaya, un minutito nomás. Ya, porque atiendo, o sea, perdón, tengo la otra sección. Luego, gracias, Yo estoy profesora. atiendo. Ya, que Buenas estén noches, bien. profe. Chao, Buenas Apia profe. de noches, gracias. nosotros Buenas en la noches. tercera. ¿Qué cosa, Álvaro? Que se apiade de nosotros, sus queridos alumnos de la sección 70. Chao. Chao, Ustedes son profe. muy inteligentes. Que esté Chao, que bien. estén No, bien. profe, que esté bien. Chao, profe. Gracias. Ya, Claudio, dígame. Ya, profesor, en pro del tiempo. No, resulta como yo le contaba, más que nada, ojo que no. Yo igual tengo supervisiones de práctica, ya lo que pasa es que de repente nosotros son súper acotadas porque, bueno, por X forma no, porque somos muchos alumnos y en muy poco tiempo. Entonces, yo tengo que realizar una devolución ahora con mi consultante.
Ojo que igual he leído ¿Ya? sobre el tema, pero me gustaría saber desde su experiencia cómo sería como lo más indicado. Y yo obviamente voy a hacerlo desde mi forma, pero quiero como, yo siempre como más que leer y cómo debería ser, me gusta saberlo más desde la experiencia. La forma, ya. Una Claro. orientación, dale. ¿Cuál es? No, ¿cómo lo podría hacer con ellos? Pues obviamente, claro, es una forma secuencial, digamos, los temas que hemos tratado, pero algo así nomás, Ah, como súper, ¿cómo se la pago? ya, la devolución. ¿Eso? ¿Mm? ¿Sí? ¿Cuántas sesiones llevan? Yo llevo 4 ya. Sí, es que ya toca la devolución ahora, me toca ya porque ya vimos todos los temas y toca hacer la devolución, ya jerarquizamos los temas a trabajar, así que ya es la devolución y ya empezar a trabajar, digamos, con los temas a tratar y que ya habíamos consensuado. Ya, primero recordarles siempre el motivo de consulta, Ya. ¿ya? Como Juanita, bueno, hoy día te voy a hacer una devolución, recordando que tu motivo de consulta por el cual tú estás acá es este y este, ¿ya? Dentro de los antecedentes que me has mencionado, quiero destacar que me parece importante el día tanto que me mencionaste esto, el día tanto que me mencionaste esto, y en el fondo eso, y esta es la técnica. La ¿Mm? técnica es que la persona va a ver que tú tienes el detalle de cada uno de los procesos que se han llevado a la fecha. Entonces, automáticamente eso también va a generar un espacio de vínculo y de confianza, ¿ya? Lo otro que es importante, si es que has visto avances, menciona los avances y recuerden que los avances no es hoy venías llorando y ya no lloras, no. El avance es, ¿sabes qué? Siento que hablas más en terapia, siento que expresas más tus emociones, etcétera. Y si has visto retroceso, también menciónalos, pero no como algo punitivo ni castigador, sino como algo a mejorar y donde tú la vas a ayudar. Eso. Ya, profesora, sí, porque de hecho yo le he ido mencionando como algunas evoluciones, pero obviamente que tiene que ver más que nada porque él lo ha logrado, porque yo todavía lo intervengo. Básicamente ha sido como solamente la evaluación. Eh, eso, entonces, eso por lo pronto, profesora. Lo otro, la última consulta, dice, está súper apurada. Ya, Estoy haciendo un curso de TCC en ansiedad, ya, pero por ADIPA, ya, ya. Pero también ahora estoy con el bichito de hacer pero más que nada de orientación vocacional, que me tenga un buen nicho para poder trabajar, digamos, a lo que viene. Y ahora, obviamente, de orientación vocacional profesional, eso, ya como ya. psicólogo. ¿Mm? Entonces, hay un cursito que yo no sé, obviamente es como para poder empezar. Yo con esto, una vez haciendo este curso, podría ya como aplicar cierta orientación, obviamente una vez egresado. Ojo que yo igual he hecho como Eh, orientaciones vocacionales en la parte educativa, así, como trabajador social. ya. Pero este Sí, cursito me podría como ayudar, o sea, obviamente me va a ayudar, pero tendría que tomar o algo más robusto. Me gusta ese tema a mí. no, mira, yo soy encargada del plan de orientación vocacional del colegio y ¿Ya? bueno, yo trabajo en colegio y es súper importante. Yo creo que estamos al debe. Creo que hay muy poca orientación vocacional y que por eso tenemos índices de deserción pronto, una vez que se inscriben, por ejemplo, en la universidad. Y también de burnout. O sea, yo creo que Sí, po. la orientación vocacional tiene mucho que ver con el burnout y está muy poco como enlazado. Así que muy bueno, hazlo. Profesor, pero en este ámbito yo sé que todavía no hago el curso, pero cuando uno hace la orientación vocacional, esto también obviamente si lo hago de lo sistémico, me voy a lo racional y obviamente esto igual más o menos son como 4 sesiones por lo que estuve viendo, ¿no? Mínimos para que cuando estoy con el Y consultante. de 4 a 6, de 4 a 8 va a depender mucho del origen Ah, también. ya. Ya, porque Es cuando muy yo, variable, es muy variable. claro, porque nosotros cuando hacemos la orientación vocacional, yo sé que la hacemos en otro contexto, la hacemos en el liceo. Ya aplicamos algunos test, los típicos, y claro, nos deja hacer como algo súper rápido. Entonces por eso como quería Sí, po. preguntar más. No, no, si ahí hay más tiempo, mira, siempre que haya tiempo hay que aprovechar el tiempo. Los Ya, colegios profesor. tenemos espacios mucho ¿Mm? más acotados, pero si tú Sí, pues tienes lo más, mismo. sí. Sí. Ya, Ya, profesor. Claudio, te Muchas dejo gracias, se porque pasó. Chao, chao. estés Cuídense. bien. Chao. Chao. Chao.